Bienvenidos al podcast Musen. En esta primera serie, nos sumergiremos en un diálogo con diferentes especialistas quienes nos responderán las preguntas que ustedes, nuestro público, hicieron durante la exposición En Reserva, 4.000 años de arquitectura y urbanismo en Lima. En esta oportunidad nos acompaña José Hayakawa, magíster en arquitectura y especialista en gestión del patrimonio. Hola José, cuéntanos, ¿cómo es posible que las huacas se hayan preservado tantos siglos y puedan convivir con la urbanidad? Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan interesante. Efectivamente hay una preservación de las huacas en diversos sectores de nuestras ciudades, ¿no? Y creo que eso se debe esencialmente a tres factores. El primero, porque claramente hay valores patrimoniales diversos que son atribuidos por diversos sujetos patrimoniales, por diversos actores sociales, ¿no? Que van más allá de los valores históricos y artísticos con los que normalmente se miran las huacas, ¿no? De hecho, tenemos un par de estudios muy interesantes de Luciana Ucejo sobre las huacas de la UNI y de Tania Gómez, también sobre la huaca Tamboinga en Lima Norte, que visibilizan eso, ¿no? Hay afectos, conexiones diversas por diversos actores de la sociedad. También es importante considerar que tienen un uso que va más allá de lo contemplativo. Hay huacas donde se llevan actividades de recreo y de ocio, ¿no? Eventualmente huacas que interactúan con actividades de un zoológico y botánico, como el Parque Las Leyendas, donde se ha encontrado un buen equilibrio entre lo patrimonial edificado, prehispánico, y afectos tan grandes como que todos le tenemos al zoológico y botánico. Y en algunos casos, algunas huacas han pervivido también por su escala monumental, porque son edificios realmente impresionantes y por más que hayan sido fragmentados, han sido fagocitados, demolidos parcialmente, igual son referencias importantísimas que tenemos en la ciudad, ¿no? Huacapuyán es uno de ellos, pero claro, si hablamos del Parque Las Leyendas, estamos hablando de más de 50 hectáreas, ¿no? Del relicto arqueológico más importante, de la ciudad más importante de Lima, y yo creo que no tiene parangón en el ámbito sudamericano. O sea, una superficie urbana de esa magnitud es sin ninguna duda una referencia ineludible, ¿no? La segunda pregunta ¿es posible incluir el sistema conjunto de huacas a la planificación urbana actual? ¿Y cómo se integrarían las huacas o sitios arqueológicos en esta? Sí es posible, claro. Por ejemplo, tomando en consideración los criterios o las categorías de áreas de tratamiento normativo. Específicamente si consideramos a las huacas como conjunto de sistema, como zonas de reglamentación especial. Eso equivale a reconocer esa dimensión singular que tiene y trabajarlas en una mirada sistémica de la ciudad, ¿no? Y darles un valor tan importante como, por ejemplo, tienen las reservas ecológicas, por ejemplo, en Lima, los pantanos de Vía o los humedales de Ventanilla en el Callao, pero también a nuestras zonas agrícolas, porque hay diversos sectores de la ciudad donde todavía tenemos zonas agrícolas. Entonces, claro, digamos, al colocar nuestros sitios arqueológicos o las huacas en esa misma categoría, les reconocemos esa singularidad y desde la planificación estamos obligados a crear instrumentos y procesos que puedan desde el conjunto de la ciudad ayudarnos a continuar con estos lugares, ¿no? También es importante desde el planeamiento considerar que a partir de ese reconocimiento especial se pueden generar transferencias de derechos edificatorios, que es un mecanismo por el cual el reconocimiento de esta condición singular va acarreado de un reconocimiento del no aprovechamiento pleno de esa condición inmobiliaria, y entonces hay una compensación a los vecinos o a los propietarios para que en otras zonas de la ciudad donde el planeamiento propicie densificación, por ejemplo, esa densificación pueda ser compensada, aprovechada, y que eso genere un fondo, una serie de posibilidades económicas y de financiamiento que permitan que las huacas y sus vecinos no se vean perjudicados en sus derechos, ¿no? Y finalmente, y yo creo que tal vez es lo más importante, más que planes como documentos debemos buscar procesos de planeamiento participativo. Y eso es fundamental porque eso le da sostenibilidad al manejo de la ciudad desde el momento que se construye una visión compartida. Que eso es realmente lo más importante, más que los documentos, porque los documentos se pueden volver obsoletos muy rápidamente, la realidad cambia muy rápido.
Pero si ese se sostiene, ese proceso se sostiene esencialmente a partir del diálogo, a partir del intercambio de ideas y se construye una visión compartida, entonces ese proceso de planeamiento tiene posibilidades de continuar en el tiempo. La tercera pregunta es, ¿podrías mencionar algunos ejemplos de políticas públicas concretas que se puedan realizar para tener una planificación urbana pensando en el legado arqueológico inmueble? Claro que sí. Más allá de la referencia que había hecho sobre el Parque de las Leyendas, ¿no? Y el enorme impacto urbano que tiene y su gestión compartida desde lo local y desde el gobierno municipal metropolitano, creo que hay dos casos que pueden ser bastante valiosos de poner sobre la mesa. El primero es de la Huaca Pucllana, ¿no? Y la relación con la Municipalidad Distrital de Miraflores, porque si bien estamos hablando de un caso que surge a partir de esfuerzos que de la instancia nacional, Instituto Nacional de Cultura en su debido momento se lleva a cabo, clarísimamente el liderazgo del alcalde y luego de la institucionalidad local de la Municipalidad Distrital de Miraflores con sus regidores y sus vecinos fueron alentando un proceso que luego se formalizó a través de un convenio interinstitucional entre el Instituto Nacional de Cultura y la Municipalidad Distrital, y a partir de ahí ese soporte importante se tradujo en una serie de avances significativos que ahora todos vemos y disfrutamos, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad generó a través de sus instancias de regulación y planificación urbana unas condiciones, propició unos usos compatibles con el proceso de recuperación que se está llevando a cabo, que ha alentado la residencialidad claramente, pero le ha agregado algunos otros usos que son claramente compatibles con el caso, ¿no? Por ejemplo, algunos usos turísticos y una serie de equipamientos que han generado un incremento en el valor urbano de la zona, siempre intentando conciliar con la agenda cotidiana de los vecinos, ¿no? Otro caso interesante es el de la Huaca Guatinamarca, que se llevó a cabo en el distrito de San Miguel, donde antes estaba la antigua Feria del Hogar o la Feria del Pacífico, donde ante la intención de un desarrollo inmobiliario llevar a cabo un proceso de construcción de departamentos en torres de viviendas de alta densidad, asume la que era la Huaca que se encontraba dentro de la feria, y que en realidad es la Huaca Guatinamarca, no como un impedimento, como un elemento que debe ser evitado, sino al contrario como uno de los elementos centrales que le daba identidad al proceso inmobiliario. O sea, nada de eso se pudo haber llevado a cabo sin la participación del gobierno local, la Municipalidad Distrital de San Miguel, que en este caso, a través de determinados parámetros urbanísticos y edificatorios, alentó una iniciativa interesante, ¿no? que está sobre la mesa para ser discutida. Y la cuarta y última pregunta es, ¿cómo desde la sociedad civil podemos aportar al cuidado y protección de las huacas? Creo que un elemento fundamental para que desde nuestra ciudadanía podemos darle horizonte de futuro a las huacas es darle presente. Y eso significa no entenderlas como un espacio intangible, lleno de restricciones y puniciones, sino un espacio donde uno puede aspirar a ser feliz. Así de sencillo, ¿no? Y por lo tanto implicará vivir las huacas, ¿no? Vivir la experiencia de las huacas no solo como un espacio que proviene del siglo XIV, del siglo III y del siglo XV, sino un espacio del siglo XXI donde uno puede descansar, donde uno puede leer un libro, puede volar una cometa, puede comerse un helado, puede enamorarse, puede pelearse, puede hacer una siesta, leer un libro, puede compartir con sus hijos o con sus parejas o con sus amigos y tal, ¿no? En la medida que las huacas vayan propiciando ese tipo de interacciones contemporáneas, la gente les encontrará cada vez más sentido, ¿no? Porque las habremos recuperado en el mundo de nuestros afectos. Y entonces la recuperación física será mucho más fácil, será mucho más sostenible. Pero si siguen siendo esos espacios solamente para arqueólogos, solamente para instituciones, solamente para especialistas, ya las habremos perdido. Y entonces su desaparición material será simplemente el paso lógico, probablemente inmediato. Las huacas, como los monumentos, tienen que ser recuperados en el mundo de nuestros afectos y de nuestra vida contemporánea. Solo si tiene sentido y si podemos aspirar a ser felices en ellas, probablemente podrán seguir acompañándonos y brindándonos emociones y referencias. Muchas gracias, José, por tus respuestas para esta serie de Podcast Musen.
grabada como parte de la exposición En Reserva, en el Museo Central. Los invitamos a suscribirse a este canal de Podcast Musen para futuras conversaciones sobre arte y cultura. Gracias y hasta la próxima entrega.